verdad es que sí. Pero al final de cuentas, victoria al fin. Los Cincinnati Bengals de Joe Burrow impusieron sus condiciones allá en los Meadowlands de Nueva Jersey, aunque el mote de los Jets era en Nueva York. Se impuso por un marcador de 27-12 a los Jets. A ver, vámonos en orden. Pierre, ¿a qué le atribuyes tú la victoria de este fin de semana para tus Bengals? Creo que fue multifactorial. Obviamente no fue una sola cosa. Yo creo que por fin están agarrando el ritmo que debe de hacer con la ofensiva. Creo que se están comunicando mejor. Creo que están revisando sus juegos anteriores. Están viendo las deficiencias que tuvieron anteriormente en los últimos 2 juegos. Y también están estudiando más al enemigo, ¿verdad? Entonces creo que fue una serie de cosas. La defensa muy bien alineada. Y era necesario que ganaran y lo lograron. Creo que a lo mejor un poco más fácil de lo que yo hubiera esperado. No sé, a lo mejor estoy diciendo algo que no debería decir, pero a lo mejor sí fue como que más sencillito, pero sí fue multifactorial. Y creo que tiene que ver mucho con la comunicación y con darse cuenta de que lo tenían que hacer y que era el momento porque si no iba a ser súper difícil después, ¿no? Y eso también lo dijo Zac Taylor en una de sus entrevistas. La siguiente vez va a ser completamente distinto, ¿no? Fueron sus palabras textuales. En el siguiente juego todo va a ser diferente y fue. Entonces creo que es una cuestión de que se dieron cuenta que era win or go home, ¿no? Mayday. Casi. Warrior, ¿aprenden los Bengals de los errores de los partidos pasados o simplemente se relajaron, así como Joe Burrow le pidió a la afición que hicieran como un corte de caja y nos relajáramos todos? ¿Qué pasó? Yo creo que no es que se relajaran. Yo lo veo más que aquí el cambio fue gracias Zac Taylor por dejar a los demás hacer los play calls. Básicamente, ahí fue donde cambió. Donde Brian Callahan empieza a tomar los play calls, ahí cambia todo. Para mí, en este partido, eso es lo que cambia. Y por eso es que se gana, ¿verdad? También creo que hubo un cambio de revoluciones, ¿no? En estos Bengals que normalmente habían estado cediendo la primera ofensiva al equipo rival. Ya llámese esto, si fuera de local o de visitante, era lo mismo. Bengals estaba prefiriendo recibir el balón en la segunda mitad. En esta ocasión ganan el volado, se llevan la primera ofensiva y creo que empiezan con un cambio de revoluciones bien interesante, ¿no? En el que francamente, desde el primer drive, estuvieron buscando jugadas de 8, de 9 yardas. No vimos tan estáticos a los receptores en tratar solamente de quedarse en la línea de primera y 10. Hubo varias conversiones en tercera oportunidad. Se les vio, como dice Pierre, yo estoy de acuerdo con ella, un sentido de urgencia por sacar este partido, porque sí. De hecho, el haber salido de Nueva York con un resultado adverso, pues podría haber sepultado muchas de sus aspiraciones, por lo menos de manera estadística. Pero, ¿cuál vendría a ser en sí el cambio total de Bengals? Porque pues, para mí, y lo hablábamos la semana pasada, fueron los play calls, porque al final de cuentas veíamos a la defensiva jugando bien. Y por eso yo te digo, dejar a Jets en 12 sin anotaciones, a mí se me hace era más un o menos buen lo que venían promediando. Pero es un buen partido para mí de la defensiva. Yo creo que es un buen partido, pero creo que es como así, ¿no? O sea, se hacen los play calls como deben de ser, los jugadores los siguen, pero también salen con un sentimiento de aquí le tenemos que mover porque si no la cosa se nos va a poner muy gacha. O sea, al final, como tú lo dijiste, Joe Burrow lo que pide es tranquilidad porque estaban pidiendo la cabeza de él, la de Zac Taylor, la de McPherson, la cabeza de todos. Ellos ya querían que muchos... Y en muchos lados, ¿no? O sea, le estaban tirando súper fuerte. Entonces también creo que eso fue algo que los movió un poco, el ver la reacción, desde mi punto de vista, muy exagerada de algunos fanáticos. Y creo que eso también los puso un poco en su lugar. Yo creo. Yo para mí lo que yo veo es algo
similar, pero un poco diferente, pero ya hablando un poquito más como que tras bambalinas, ¿no? Lo que sucede ahora sí que en el cuadro chico, en el locker room y todo. Yo siento que en la juntita así, luego del lunes fue, oigan, pues lo que están tratando de hacer este año no es nada similar a lo que estábamos haciendo el año pasado. Y ya, por favor, déjense de innovar, de tratar de innovar, de tratar de generar cosas o expectativas nuevas. Si algo no está mal, no tienes por qué corregirlo. ¿Sí me explico? O sea, ¿y qué fue lo que pasó? Regresaron los play callings a Brian Callahan y seguramente Joe Burrow tiene otro tipo de atribuciones de poder tener más decisión dentro del campo. Digo, a pesar de que siempre la tiene, pero como que las jugadas que mandaba Zach, pues no eran las ideales, ¿sí? Porque al final de cuentas de eso era lo que nos estábamos dando cuenta. El esquema de jugadas que traían no era el adecuado. A final de cuentas, hasta esta semana vimos un bootleg. ¿Sí me explico? Sí. Y play ya cuando veo el bootleg dije, gracias, ya por fin vamos a poder ver otro tipo de juego. Y se dio, pero también creo que tuvo que ver con lo que pasaba en el estadio, ¿no? Porque no había tanto ruido, o sea, en los anteriores juegos veías a Joe apretándose para poder escuchar, en este creo que fue diferente. La comunicación creo que también tuvo que ver por ahí, importante el que tuviera esa tranquilidad de no sentir esa gran presión de parte de la afición contraria, ¿no? Bueno, yo ahí a lo mejor voy a diferir un poquito, porque al final de cuentas, ¿cómo le ganaste a Kansas City en Kansas City en el de la AFC? Porque no, pero Kansas City ya venías tú subido y subido y sin nada que perder. O sea, el mood que tenían era muy distinto. Está bien, pero ese estadio es muy ruidoso a pesar de que es un estadio abierto. Y te la cambio otra vez. ¿Cómo contra Vaqueros, que no tiene a Dak Prescott, no le pudiste ganar? Y una defensiva diezmada también. A mí me parece, de una manera muy particular, que estos Bengals de la semana 3, a diferencia de los de la semana 1 y a diferencia de los de la semana 2, presentan factores de una maduración muy rápida. Uno, me voy a explicar, en el juego contra Steelers me parece que salen a la cancha pensando en una situación de un quarterback débil, en rival como es Mitch Trubisky, y un roster, la verdad, muy disminuido. Los Steelers no son lo mismo de los de años anteriores, y creo que Bengals salta a la cancha pensando que con el simple hecho de jugar y participar en el partido se lo puede llevar a la bolsa de manera fácil. Incluso estuvo a punto de hacerlo con todos los errores. Fue una situación muy circunstancial, tanto, bueno, las dos fallas de McPherson, la lesión de Clark Harris, etcétera, etcétera, lo que tú gustes y mandes. O sea, Bengals se pudo haber llevado ese partido incluso jugando, la verdad, bastante mal. Sin embargo, algo que sucedió es que Joe Burrow generó muchísimas entregas de balón en ese partido, por lo cual fue muy conservador el plan de juego contra Dallas, específicamente para que Joe Burrow no siguiera entregando el balón. Sin embargo, se convirtió en un play call impredecible, como lo dijimos la semana pasada, que no le alcanzó a un equipo de Cincinnati para vencer a unos Cowboys que además salieron inspirados. Cooper Rush, ya vimos, no solamente es capaz de ganarle a Cincinnati, es capaz de ganarle a los Gigantes, que también estaban invictos. Digo que tampoco es cosa muy difícil con un equipo de tantos altibajos. Sin embargo, creo que ante un play calling demasiado medroso en la semana 2, Cincinnati comienza a soltar en la semana 3, aprendiendo de los errores cometidos en las 2 semanas anteriores, buscando ser más agresivos, tal vez con un rival a modo, porque bueno, también hay que aceptarlo. Al final, en la breve etapa de Joe Flacco en los controles de Jets, y eso lo platicábamos ayer con Rodrigo Chino Solórzano, de Jets en cuarta y gol, para que también busquen ahí en su podcast. La realidad es que el balance de 1-2, es decir, un ganado, 2 perdidos para los Jets, era prácticamente predecible para un Joe Flacco que está venido a menos, que tal vez Robert Saleh, el head coach de los Jets, buscaba, teniendo 3 rivales de la AFC Norte, pues a un quarterback que conociera estos 3 equipos. Sin embargo, creo que
tanto los Ravens como los Browns como los Bengals no son los mismos que enfrentó Joe Flacco hace 4 o 5 años. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dat Nation en español suscribiéndote aquí.